Historia de Zaqueo, Lucas capítulo 19, versículo del 1 al 10. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió un árbol sicomorro para verlo, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Historia de una conversión. Jesús dijo en el versículo 5: Date prisa, Zaqueo, tengo que quedarme contigo hoy. En el 6 dice: Zaqueo se apresuró y lo recibió con alegría. Lucas capítulo 19 del 5 al 6. El Señor está vivo, su palabra no cambia. Esta historia, estas palabras son para nosotros. Jesús continúa hablando con nosotros a través de la palabra viva y permanente de Dios, quien permanece para siempre. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 23-25. En este pasaje de Lucas capítulo 19, Jesús se dirige a ti, a mí y a nosotros, como lo hizo con Zaqueo, que buscó ver quién era Jesús. Corrió y subió al árbol para ver a Jesús. Lucas 19, 3, 4. Zaqueo no lo conocía, pero sentía curiosidad por ver a este Jesús de quien debía haber oído. Imaginamos a Zaqueo acelerándole el corazón, haciendo todo lo posible para poder ver a Jesús, diciéndose a sí mismo: ¿cómo es aquel de quien se dice que sana a los enfermos, hace saltar a los paralíticos de alegría, da vista a personas ciegas, permite que las personas estériles den a luz, incluso resucitar a las personas muertas? Y si fuera real, si fuera el tan esperado Mesías, el Señor entre nosotros, quiero verlo, quiero saber si es verdad. Zaqueo era un hombre pequeño y rico, jefe de recaudadores de impuestos que vivía en Jericó, no amado por algunos y temidos por otros. Sin embargo, Jesús responde a este interés, esta curiosidad, más allá de simplemente ser visto. Él responde en el versículo 5 con una emergencia: Date prisa o apúrate, según la versión que tenemos hoy. Date prisa, dijo Jesús. Nosotros también nos apuramos en los tiempos de hoy. Este virus nos enfrenta con un gran miedo, la muerte y la urgencia de tomar una decisión frente a él. Hay almas para salvar y ante nosotros hay una opción, la de la vida o la de la muerte. Que todos elijan la vida. Zaqueo era jefe de recaudadores de impuestos, lo que significa que hay esperanza incluso para los corazones que creemos que son los más difíciles. Cuando se vuelvan a Jesús se sorprenderá. Pero ¿hay algo sorprendente en nombre de nuestro Señor? Mientras estamos confinados entre cuatro paredes, recordemos que Jericó vio caer sus paredes. Ore para que este virus derribe los muros en nuestros corazones y en los corazones de las personas para buscar a Jesús. Es nuestra esperanza que la gente recurra al único Salvador. Así que este es el mensaje que debemos transmitirle. Date prisa, date prisa. ¿Por qué esta prisa? Porque Jesús tiene una orden. ¿De qué se trata? Es necesario que me quede contigo o que me quede en tu casa. Jesús dijo: porque debo quedarme en tu casa hoy. Admirable. Jesús está diciendo que quiere vivir en ellos como mora en nosotros. Su Espíritu Santo mora en nosotros. Esa es su promesa. Él quiere llenar toda carne. Nuestro cuerpo debe ser el templo de su Espíritu, como en Juan 2:21, donde Jesús habló del templo de su cuerpo. Él habla aquí de la necesidad de venir y morar en nosotros, en nuestro cuerpo. Esto por la promesa que nos hizo: en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Hechos 2:17. Recibirás el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. De hecho, ¿no sabes que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo, que está en ti, que recibiste de Dios y que no perteneces a ti mismo? Primera de Corintios 6:19.
Entonces, ¿cuál es la reacción de Zaqueo? Se apresuró y lo recibió con alegría. Zaqueo se llenó de alegría con esta noticia e hizo lo correcto porque entendió que su vida no estaba en orden. Oremos para que a través de esta terrible experiencia las personas se conmuevan profundamente, se arrepientan y acepten al Señor. Reparen sus errores cuando sea posible y que la alegría de recibir al Señor los inunde. Zaqueo era conocido por ser un pecador. Con demasiada frecuencia, las personas que comienzan a mirar a Jesús piensan que no son lo suficientemente santos para poder recibir a Jesús, que deben santificarse, un mínimo para ser dignos de acercarse a Él y para recibir su Espíritu Santo. Ahora aquí vemos que Jesús no está prestando atención a nuestro estado pecaminoso por el momento, sino más bien por el interés que tenemos en Él, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Versículo 10. De hecho, Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que en Él cree no perezca, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. Dios no rechaza a nadie que venga a Él, pero uno nunca sale igual cuando uno ha estado en su presencia. El interés de Zaqueo, su curiosidad, buscado, su deseo ardiente, corrió de verlo, su deseo de verlo a toda costa, trepó a un árbol. A pesar de la multitud, da testimonio de una esperanza en su corazón, incluso ciertas expectativas de Jesús. Ciertamente, hoy Jesús ya no está allí físicamente, pero su respuesta cuando vio a Zaqueo en el versículo 5 es la misma para todos los que lo buscan. Date prisa, porque hoy debo quedarme en tu casa. Si tiene curiosidad, quiere saber más acerca de Jesús, sepa que hoy Él le responde de la misma manera. Sepa que hoy Jesús tiene las mismas palabras para usted. Apresúrate, porque hoy debo quedarme en tu casa. ¿Qué debes hacer entonces? Bueno, como Zaqueo, donde se nos dice en el versículo 6 que lo recibió, en otras palabras, debe aceptarlo. Y esto con tanto entusiasmo como Zaqueo. Sin pensar en tu condición pecaminosa, dile, sí, entra, Señor. Abre tu casa a Él como lo hizo Zaqueo. En otras palabras, abre tu corazón a Él, reconociendo tus pecados. Ser verdadero, auténtico contigo mismo. Pídele que le muestre quién es realmente, que se muestre siempre aunque hayas podido mentir, robar, etc. 2. Pida perdón y a Jesús, a aquellos a quienes has lastimado, herido y a ti mismo. Zaqueo se dio cuenta de quién era Jesús y lo reconoció por lo que es. Vemos la diferencia con la que Zaqueo, el principal recaudador de impuestos, se dirige a Jesús en el versículo 8. Escucha, maestro, esta dirección es una forma para que Zaqueo como jefe reconozca la autoridad de Jesús como maestro. 3. Reparar. Si es posible, el daño que pueda haber hecho a otros, Zaqueo lo hizo. Si le he hecho algo mal a alguien, le devolveré el cuádruple. Verso 8. Zaqueo aquí se compromete a reparar sus errores, mostrando así un cambio de actitud. 4. Abandonar el pecado. Decide cambiar actitudes, hábitos, comportamientos. Zaqueo decidió dar en lugar de continuar recolectando y quedarse con el dinero que tomó. Le doy la mitad de mis bienes a los pobres. Versículo 8. En el versículo 8 vemos la conversión a Dios de Zaqueo con la práctica de obras dignas de arrepentimiento. Hechos 26:20. Así las obras de arrepentimiento de Zaqueo manifiestan y dan testimonio de su fe. ¿Ves que la fe actuó con sus obras y que la fe se perfeccionó? Santiago 2:22. En otras palabras, volver y responder la pregunta, ¿qué debes hacer? Regrese para comenzar. Primer paso de salvación, de acuerdo con Hechos 2:38, donde Pedro responde a la multitud que le llama sobre lo que deben hacer para ser salvos. 1. Arrepiéntase. 2. Cada uno de ustedes sea bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de tus pecados. Y 3. Recibiréis el don del Espíritu Santo. El resultado, la salvación entró en esta casa hoy. A través de su enfoque, su investigación, su acogida, sus elecciones, sus decisiones, sus compromisos de reembolso, Zaqueo testificó y demostró su fe en aquel de quien acababa de enterarse al principio. Así, la actitud de Zaqueo y sus decisiones le trajeron salvación. Jesús le dijo, la salvación ha entrado en esta casa hoy. Versículo 9. Tenga en cuenta que la actitud y la motivación de Zaqueo hicieron que la salvación entrara a él.
Zaqueo es, en este sentido, un ejemplo de los primeros pasos de la fe con los que todos debemos comenzar, con el tipo de obras que deben acompañarlo para que podamos completar todo el plan de la salvación. Entonces, como Zaqueo, tú también puedes ser descendiente de Abraham por fe. Versículo 9. Padre de la fe de todo cristiano, porque Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Santiago 2:23. Al buscar dar la bienvenida y reconocer quién es Jesús, Zaqueo pudo traer la salvación a su hogar. La fe acompañada de obras de arrepentimiento es la puerta de entrada a la salvación en tu vida. Siempre hay tiempo, pero los tiempos son cortos, tanto como se puede decir hoy. Tenemos un mensaje que transmitir, el de la fe. Esta fe que tenemos y que nos hizo como Zaqueo un hijo de Abraham. Apresurémonos también, estemos siempre listos para testificar de nuestra fe, del nombre de Jesús. El virus actualmente está restringiendo nuestro campo, pero nuestro vecino no está muy lejos, nuestro vecino está justo al lado. Nuestra actitud en este juicio es el testimonio de la paz que Jesús nos da. Démosle gloria y proclamemos su nombre. Que Dios te bendiga y nos abra puertas y corazones para tocar almas. Amén.